bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Pasó un minuto de las 12 de hoy, martes 6 de junio del año 2023. Como todos los días, los acompañamos Horacio Laves y Prince Otto. ¿Cómo estamos, Horacio? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Prince? Feliz de estar acá. Un saludo también a toda nuestra audiencia. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante, el cual ya vamos a introducir en unos minutos. Pero bueno, no queremos dejar pasar las noticias internacionales de la región que queremos siempre compartir con nuestra audiencia. Así que primero vamos con las noticias. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. En ámbitos internacionales, la Unión Europea dio a conocer que no continuará aplicando las medidas de emergencia de cientos de miles de millones de euros en recortes de impuestos y subsidios que se habían aplicado para proteger a los consumidores de los altos costos de energía y que ayudaron a mantener la calma en los mercados eléctricos europeos. Ya en noticias de la región, según dio a conocer el Banco Mundial, la región de América Latina debe buscar crecer su economía en un 5% en los próximos años, de manera a evitar la profundización de la pobreza y las tensiones sociales. Según proyecciones del mismo Banco Mundial, la región crecerá en un 1,4% en el año 2023 y un 2,4% en el año 2024, lo que no sería suficiente para evitar dichos conflictos. Y por último, Itaú Unibanco informó a la Bolsa de San Pablo que estaría en negociaciones para la venta de sus filiales del Banco Itaú en la Argentina, de manera que la Argentina estaría viendo al Banco Itaú salir de su territorio en los próximos meses. En sus últimos dos balances, de 2021 y del año 2022, ambos dieron resultados negativos por 782 millones de dólares y 3.165 millones de dólares respectivamente. Bienvenida a nuestra compañera Larisa Barbosa. Ella es economista y también especialista en temas energéticos. Y gracias por estar, Lari. ¿Cómo estamos? Feliz martes. Feliz martes, Prince, Horacio, a toda la audiencia y a nuestro ilustre invitado especial que ya le estaba mirando, sí. Y ya le doy la bienvenida al ingeniero Guillermo Crouch, corregime nomás, ingeniero, porque ya nosotros cualquiera de los dos es correcto, porque ese H al final. Sí. ¿Cómo estamos, ingeniero? Gracias por estar una vez más con nosotros, después de mucho tiempo. Así es. Bueno, muchas gracias y por recibirme de vuelta. No, a vos sí que por estar aquí, porque queremos aprender tanto de vos como de Lari sobre el sistema eléctrico energético en Paraguay, y obviamente el tema que nos trae hoy es sobre eso. Así que ya le imprimimos también velocidad para este tema por el tiempo que nos queda. ¿Y qué te parece, Lari, si arrancamos con las primeras láminas que ya le compartimos a los compañeros? Así que cuando nos puedan dar soporte, haremos la introducción. Tenemos esta primera lámina para la gente que nos está escuchando y puede conectarse a través del canal de YouTube. Sería Economía 1000 noticias, de hecho. 1000 noticias, lo pueden ver. El Paraguay podría utilizar su excedente hidroeléctrico a partir del año 2033. Lari, ¿qué nos revela este gráfico? Que tenemos que planificarnos a largo plazo, teniendo políticas de Estado que miren no solo 10 años para adelante, sino 50 y 100 también. Por lo que la reflexión que hoy queremos traer es que se llega a concretar uno de los escenarios de proyección que dicen que tal vez a partir del 2033 el Paraguay ya utilice en horarios de máxima demanda, que son cerca del mediodía y a la noche, cuando todas las personas vuelven a sus hogares, o si como en la siguiente lámina se ve ese horizonte temporal pueda llegar a extenderse hasta el 2038 o hasta el 2040. Lo principal es saber que existe un deadline, existe un tiempo en el que, porque la población crece y las industrias también, ese excedente que se pensó durante mucho tiempo sería eterno, tiene en realidad un plazo de vencimiento. Entonces hay que comenzar a pensar en nuevas fuentes de generación, y eso es lo que se muestra en la siguiente lámina, porque existen varios factores que tienen que ser pensados, sea la cuestión de el traer insumos del exterior, si se quiere pensar en generación eólica o solar, pero hay que tener en cuenta también que ya es una realidad
que los cambios climáticos traen, como en los últimos años pasó sequías, y eso automáticamente implica también una menor generación hidroeléctrica, como muestra la figura que correlaciona cuál es el nivel de caudal con esa generación, por lo que entonces lo que la lámina final trae es un análisis que se había hecho desde el Parque Tecnológico de la Itaipú, que ya se actualizó, hay muchos otros estudios, pero que traen el principal punto, que es todo el potencial solar que existe en Paraguay, que tiene que ser aprovechado. Hay potencial eólico en el Chaco también, pero el gran desafío en este proceso es el financiamiento, porque son formas de generación aún caras, son de recuperación en el largo plazo. Sin embargo, esa es una realidad porque existe solo un río Paraná, y si bien dentro del plan maestro de generación de la ANDE están pensadas pequeñas hidroeléctricas, su contribución a lo que va a ser la demanda en el Paraguay será marginal frente a todo lo que se va a necesitar, y dentro de esos desafíos es que siempre queremos conversar con los especialistas para que nos cuenten y nos complementen mejor qué es lo que ello implica. Ingeniero, la realidad no es para preocuparse, es para ocuparse ya. A esta altura yo creo, sí, hay que ocuparse ya. De entrada es un desafío para el gobierno que entra, ¿verdad? Porque estamos hablando de unas proyecciones de la demanda considerando que todas las variables sean las óptimas. Claro. Ni me imagino lo que sería ese gráfico que se mostró recién con el caudal de agua del río Paraná el año que viene, que pasó el año pasado. Cuando tuvimos sequía. Cuando sí. tuvimos sequía. Entonces, si sucede eso dentro de el año que viene o dentro de 2 años, creo que la mitad que produzcan las 2 grandes represas serían ya insuficientes para la demanda del Paraguay, ¿verdad? Tanto de potencia como de energía. Entonces, sí urge comenzar a trabajar fuertemente en un plan en el que se permita que cada año pueda entrar en servicio la necesidad para ir abasteciendo el crecimiento necesario de la demanda de la energía eléctrica. Aquí estamos hablando que de repente nos parecen números, no sé si fríos, pero que es para comparación, ¿verdad? Entonces uno dice, la demanda del Paraguay crece en el entorno de 250 a 300 megavatios al año. No suena, ¿verdad? No suena, ¿verdad? ¿Qué impacto tiene? ¿Verdad? Entonces uno dice, bueno, sí, Itaipú tiene 14.000 megavatios, 250 es 1/3 de cada turbina, pero si uno lo transforma a que son 1,5 acaraí o 2 acaraí cada año que hay que hacer, entonces cambia un poco la perspectiva, ¿verdad? Totalmente. Y es esa la necesidad. Si lo transformamos, por ejemplo, como recién estaba hablando acá, en paneles solares, 300 megavatios son casi 400 hectáreas de paneles solares que hay que instalar cada año. No es que es una vez y nos sentamos a descansar otra vez, como sucedió con las 2 hiper mega represas que tenemos, ¿verdad? Que nos permitieron tener realmente un descanso en generación durante 50 años, ¿verdad? Que es desde que se iniciaron los tratados tanto de Itaipú como de Yacyretá. Y no, ahora es crecimientos modulares año a año, y todos los años hay que hacer una inversión. Y también quiero enfatizar que no hay inversión en el sector energético que no sea de alta intensidad de capital, ¿verdad? Una inversión en una central hidroeléctrica estaría costando en el entorno de 2 millones a 2.500.000 dólares cada megavatio. Una central solar está costando alrededor de $1 millón el megavatio. Con la diferencia que la central solar
abastece solamente mientras hay sol, ¿verdad? Claro. La central hidroeléctrica, sobre todo, si se dimensiona bien, abastece las 24 horas del día. Entonces ahí es donde hay un retorno de capital más intensivo, vamos a decir, porque la producción diaria es mayor y en el año mucho mayor que en una central solar. Hablaste, ingeniero, sobre el financiamiento, me parece clave en este proceso, considerando que estamos a la vuelta de esto que mencionaba justamente Larisa, de como una fecha límite de generación. Y cuando hablamos de financiamiento sabemos que el Estado paraguayo no es que cuente justamente con recursos para hacer este tipo de infraestructura. Y ahí se plantea la siguiente pregunta. Cuando hablamos de financiamiento, ¿esto tendría que venir en conjunto con el sector privado o el plan maestro de la ANDE contempla de alguna manera de dónde provendrían estos recursos? El plan maestro de la ANDE en realidad contempla la necesidad de realizar varios emprendimientos, entre ellos los de las pequeñas centrales hidroeléctricas. Enfatiza muchísimo en lo que es energía solar. Inclusive en algún punto menciona que hay energía solar para producir 10 veces la energía que produce Itaipú en el año, ¿verdad? Entonces realmente ese es nuestro camino. Y también enfatiza mucho lo que es almacenamiento de energía en baterías. Ahí no quiero entrar a profundidad en baterías porque hay unas tecnologías muy nuevas. Cierto. Todavía no está la tecnología de baterías que realmente es la que va a estar mucho tiempo en el mercado. ¿Cuál va a ser la técnica que se va a usar durante el largo plazo, verdad? Pero también una de las baterías y la más económica hasta ahora son lo que se llaman hidroeléctricas de almacenamiento. Entonces se puede también usar las pequeñas centrales hidroeléctricas como almacenamiento de agua para usar durante la noche, ¿verdad? Convengamos que no es un volumen importantísimo, pero siempre es algo y es más barato que una batería de tecnología de factores químicos. O sea, hay alternativas, hay opciones. Hay opciones. La cuestión es adoptarlos como política. Todas las opciones nomás en este momento son más caras que las opciones que hoy tenemos para disponibilidad de la ANDE. O sea, es muy difícil encontrar una fuente de generación que tenga menor valor, menor costo que el conjunto que tiene hoy la ANDE entre Acaraí, Itaipú y Yacyretá, ¿verdad? Que tiene un mix realmente muy, muy económico que permite que nuestra energía, la tarifa de la ANDE sea baja. Independientemente que sea política o no, la tarifa técnica también es baja, ¿verdad? Entonces, las alternativas comienzan a no ser tan económicamente convenientes como en otros países. Pero vos mencionaste algo, el tema de la necesidad de financiamiento. En realidad hay varios puntos importantes. Primero tenemos que definir cuál es la energía que el Paraguay va a usar. De alguna manera eso en el plan de la ANDE dice, bueno, solar. La otra es la parte ambiental, ¿verdad? Una cosa es poner unos cuantos paneles sobre el techo de una casa. La otra es, hoy el gran desafío es dónde ponemos los paneles en el mundo, ¿verdad? Se está hablando de poner paneles sobre los canales de irrigación, se está hablando de poner paneles sobre los durmientes de los rieles, ¿verdad? Para aprovechar los espacios y no colisionar con otros espacios que tienen otros fines. Totalmente. Entonces todo eso tenemos que ir definiendo también mientras tanto, ¿verdad? Desde luego, la ubicación de los paneles y, ni qué decir, el financiamiento, donde ahí sí el sector privado tiene que entrar con mucha fortaleza. Hay una ley que se sancionó sobre energías renovables no convencionales que permite que el capital privado invierta en generación de energía eléctrica, que el excedente lo pueda vender a la ANDE o lo pueda invertir para venderle directamente a la ANDE. O sea, con una fábrica de energía eléctrica, vamos a decir, ¿verdad? Esa ley está en proceso de reglamentación en este momento y esperemos que se pueda reglamentar finalmente dentro de este gobierno todavía y que el próximo gobierno ya pueda llevar adelante las licitaciones o las obras o llevar adelante los proyectos. El ingeniero mencionaba, Larisa, la disyuntiva de costo-beneficio y evidentemente hacer una migración, una diversificación del sistema lleva de alguna manera sus costos, pero esa es una realidad a la que tenemos que ir caminando de alguna manera. ¿Eso es así o cómo es? No solo es exactamente de esa forma, sino que tiene ese componente
que siempre pasa en la historia de la humanidad, en el que se genera alguna disrupción para la utilización de una energía nueva o de una tecnología nueva. Con el motor a combustión pasó eso, con un elevadísimo costo al comienzo, pero que se fue adaptando a varias realidades luego, con las TICs y con el uso de los celulares y las computadoras fue la misma cosa. Cuando esa tecnología llega, tiene un costo mucho más elevado que unas décadas luego de su implementación. Y para todo lo que es transición energética, se ve que lo mismo pasa, porque no iba a ser diferente, y más aún cuando se habla de grandes obras de infraestructura. Yo la semana pasada estuve participando de un seminario del estado de São Paulo, donde lo que se estaba discutiendo era si la real sustentabilidad estaba en tener que pensarse en hidrógeno verde o en biocombustibles o en e-fuels, o sea, que cuál es realmente el futuro más sustentable. Y lo que estaban discutiendo dentro de lo que es Brasil, que por tener un tamaño continental tiene una competencia mucho más a nivel de estados, era que para pensar hoy en la producción del hidrógeno verde, lo que más importa es el costo de la electricidad hoy, que es una gran ventaja que el Paraguay tiene. Pero salió a colación también que hoy no es el mismo escenario que vamos a tener dentro de 10 años. Y como sabemos siempre, es una regla económica: a mayor demanda y menor oferta, los precios suben. Entonces es una realidad también que, si bien hoy en Paraguay, Brasil y varias partes del mundo tiene un alto costo, entrar a hacer estas inversiones es una realidad también que dentro de 10, 15 o 20 años, cuando aumente la oferta, cuando aumente la demanda y escasee la oferta y suban esos precios, el que dio esa inversión inicial para ya prepararse con su autogeneración va a tener una gran ganancia y va a tener asegurado su consumo, ¿verdad? Entonces está el gran desafío de los altos costos hoy, pero está una realidad también que es una apuesta frente a un futuro que va a llegar. Larissa, cuando estamos hablando de justamente esta fecha tope que bien hablábamos del año 2033, capaz del año 2038, si es que se extendía ese plazo, cuando estamos hablando en nuestras propias vidas, de repente a futuro, 15, 20 años, parece mucho tiempo, no sabemos dónde vamos a estar. Pero cuando estamos hablando de una industria como lo es Itaipú, como lo son las hidroeléctricas y también el sistema eléctrico dentro del país, este periodo, este plazo, ¿qué supone, o esta extensión de repente dentro de la industria? Yo le trasladaría, de hecho, esa pregunta al ingeniero y que Larissa, que tiene los números, nos complemente, si te parece, Larry. No, realmente a mí me preocupa que de repente esos plazos sean extremadamente conservadores. Varios, desde que se hizo el plan maestro de generación de la ANDE, con una proyección de crecimiento de la demanda viene creciendo a un ritmo más acelerado que el que fue proyectado. Entonces, lo que puede suceder es que esos plazos se acorten antes que se amplíen, ¿verdad? Por eso que enfatizo en la necesidad de iniciar lo antes posible todo este proceso. Yo pongo como ejemplo, no es que pongo como ejemplo, ¿verdad? Uno se recuerda que el tema de Acaraí, por ejemplo, es una obra. Uno dice, listo, Acaraí se construyó aproximadamente 4 o 5 años, pero el proceso inicial duró otros 4 o 5 años. Entonces estamos hablando entre 8 y 10 años aproximadamente para construir un Acaraí, en la época en que sí era difícil conseguir el financiamiento, no tan complicado como ahora, pero también era. Pero convengamos que en esa época todo el tema ambiental, todo el tema social, todo el tema administrativo no existía en ese momento. Y lo mismo demoró ese tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas obras en el mundo de gran porte hay que ustedes pueden ver, ¿verdad? Si, no tengo acá los ejemplos, pero les puedo enviar si quieren de repente, ¿verdad? Obras que están paradas años de repente por
algún motivo, ¿verdad? O algún problema social, algún problema de financiamiento, algún problema ambiental. El ejemplo más grande es la represa, estamos hablando de represas grandes también, la de Belo Monte de Brasil, que tardó casi 5 o 6 años más o menos adicionales en terminarse por el tema social y ambiental, ¿verdad? Entonces, esos son los componentes que hay que considerar en todas estas obras. Siempre digo, una cosa es poner los paneles en el techo de una casa, otra es 100 hectáreas de paneles o 200 hectáreas de paneles. Es muy diferente. Y ni qué decir también todo el tema de la línea de abastecimiento, ¿verdad? Que cuando hay altas demandas, de repente todas las fábricas están saturadas y le ponen a uno en el final de la cola, ¿verdad? Porque están todos para los proyectos grandes y el Paraguay, por su magnitud, difícilmente tenga un proyecto gigantesco. Entonces nos van a poner al final de la cola en las líneas de abastecimiento. Entonces los plazos son muy, muy importantes, ¿verdad? Yo, sí. Respondiendo la pregunta y tomando lo que el ingeniero comentó, muchas de las proyecciones se hacen pensando en un ceteris paribus, que es todo más constante en economía. Y lo que se suele cambiar es pensar si van a existir obras de generación nuevas que están planteadas. Pero lo que no se pone en la ecuación, y que es un tema relevante dentro de lo que se llama ahora el power shoring, que es el pensar en los grandes campeones energéticos por las varias regiones, es que el Paraguay está hoy ya recibiendo a grandes empresas que van a producir hidrógeno verde, que son electrointensivas. Y eso implica que solo una nueva planta industrial de una empresa va a consumir casi el aumento esperado en el año para todo lo que era el país. Si 2, 3 empresas de ese mismo porte vienen, realmente, como el ingeniero comenta, puede que el plazo no sea 10 o 15 años, sea 7, 8 años, ¿verdad? Y complementando en ese aspecto lo que Horacio estaba comentando, si yo soy un grupo industrial que hace una inversión muy alta en capital y en tecnología, eso financieramente implica una amortización de largo plazo. Yo hago una inversión y espero poder recuperar mi capital en X años, pero dentro de mi flujo de caja estaba que yo iba a tener electricidad a X precio. Si eso cambia, sea porque no hay más suficiente oferta o porque el precio cambia, eso le va a generar un impacto también a esos inversionistas que son electrointensivos. Entonces, tiene varias aristas toda esta cuestión, porque hace relación tanto a la vida de los consumidores, tanto de hogares como de industrias que ya estamos, como a estos inversores nuevos, ¿verdad? Sí. Quiero ampliar un poquitito, disculpen la interrupción, ¿verdad? Tranquilo. Pero para tranquilizar un poco a la población en general, la energía del Paraguay va a ser por mucho tiempo bastante más barata que en la región, ¿verdad? Y en el mundo, dicho sea de paso, ¿verdad? Una vez bajé un listado de precios de la energía en el mundo y nosotros estamos número 20, ¿verdad? Más barato que nosotros están todos los países del Golfo Pérsico, y después lo que subsidian mucho la energía, como Venezuela, bueno, tiene mucho petróleo y eso también, ¿verdad? Y gas. Entonces, esos son los países que son más baratos que nosotros. Entonces hay 160 países otros que son más caros que nosotros. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un volumen impresionante. Si uno se da cuenta de lo que produce Itaipú Yacyretá, es un volumen enorme de energía eléctrica barata, y lo que se adiciona anualmente para que afecte el mix de compra va a demorar mucho tiempo todavía, ¿verdad? O sea, estamos hablando de 50 millones de megavatios hora al año aproximadamente de energía barata, y cada año se adiciona eventualmente 1,5 millón más. O sea, hasta que ese 1,5 millones más que se agrega cada año afecte el valor de los 50 millones baratos, va a pasar un tiempo todavía. Nos quedan
Nos queda un minuto. Hijo, qué rápido Sí, pasa el tiempo. rapidísimo, pero yo te quiero comprometer, al igual que Larisa, el siguiente tema. Desglosemos los tipos de los tipos de alternativas de energía que tenemos en Paraguay. ¿Cuál es su potencialidad y obviamente lo que puede generar en contra y obviamente beneficios en ese sentido? Así que, ingeniero, Larisa, yo les comprometo para otro Ya, capítulo. cómo no. No hay ¿Podemos problema. Volveremos. cerrar el programa con una reflexión final breve, por favor, ingeniero? Hay que llevar adelante los proyectos que están encarados en el Plan Maestro de Generación de la ANDE lo antes posible. Lo antes estamos diciendo ayer. Así mismo. Larisa, brevemente. Tenemos que planificarnos como país a largo plazo. Totalmente. Y vamos despidiendo el programa, Horacio. Vamos despidiendo y realmente un gusto tenerle a ambos. Ingeniero, Larisa, siempre un gusto tenerlos aquí y conversar de estos temas tan presionantes hoy en día para nuestra sociedad. Así es, y pueden escuchar este capítulo y también vernos a través de... Sí, pueden vernos en YouTube y escucharnos en Spotify. Estamos ahí bajo el nombre Economía 1000 siempre con nuestros invitados de lujo. Hoy lo tuvimos al ingeniero Guillermo Krauche y a Larisa Barbosa con Z, economista de la consultora MF Economía e Inversiones. Y nos vamos despidiendo. Tenemos datos, Horacio. Tenemos datos, princesa. ¿Princesa, me dijiste prince? Se me fue una S. ¿Escuchaste eso? Bueno, No, nos princesa reencontramos no. mañana... Me sonrojito. Nos encontramos mañana puntualmente a las 12. MF Economía e Inversiones presenta el dato económico del día. De 2005 hasta el año 2022, la demanda pasó de 1.354 megavatios a 4.270 megavatios, con un incremento de 3,15 veces. La demanda máxima 2022 fue cubierta de la siguiente manera: Itaipú en un 70%, Yacyretá en un 25%,